Estoy extremadamente preocupado por las personas que andan diciendo que Putin está fanfarroneando. No está fanfarroneando. No hay fanfarronería en este hombre. Si pasas algún tiempo escuchando lo que dice y observando lo que ha hecho un trabajo maravilloso, llevando a Rusia de un estado que estaba en completo colapso a un estado que ahora es un competidor importante para una superpotencia. Bueno, tenemos un muy buen presidente en el MIT en este momento. Pero antes de este nuevo presidente, estos tipos eran criminales. Y me refiero a criminales. Le mintieron al Congreso. Le mintieron a todo tipo de miembros del público y al Congreso y a los responsables de la toma de decisiones en el Departamento de Defensa, todo para obtener dinero para su institución. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el gran placer de tener conmigo al Dr. Theodore Postol. Ted Postol es profesor emérito de Ciencia, Tecnología y Política de Seguridad Nacional en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Su experiencia se centra en los sistemas de armas nucleares, incluida la guerra submarina, las aplicaciones de armas nucleares y los misiles balísticos. El profesor Postol también es colaborador del Boletín de los Científicos Atómicos, que durante mucho tiempo ha estado publicando sobre los peligros de la guerra nuclear y su oposición a la proliferación nuclear. Dr. Postol, Ted, es un gran placer tenerte aquí. Dr. Postol, Ted, it's a great pleasure having you on. Es un gran estar aquí. He visto muchos de tus podcasts y he aprendido mucho de ellos. Bueno, muchas gracias por eso. Realmente te descubrí hace poco, pero pensé inmediatamente cuando te vi en otro programa que necesitaba pedirte que vinieras aquí, porque eres uno de esos académicos que hacen investigaciones muy críticas, que pueden ser utilizadas para el bien y para el mal, y que luego también asumen la responsabilidad por lo que produce el resultado de su viaje intelectual. ¿Podrías hablar primero un poco sobre por qué haces la investigación que estás haciendo y por qué estás involucrado con el Boletín de los Científicos Atómicos? Bueno, a lo largo de mi vida, francamente me ha preocupado la violencia. Me resulta difícil saber exactamente cuándo se orientó hacia la violencia internacional, pero ciertamente ha sido un interés o preocupación mía durante mucho tiempo, ciertamente como un adulto joven. Cuando llegué por primera vez al MIT como estudiante de pregrado, estaba esencialmente totalmente enfocado en aprender mis herramientas profesionales básicas y desarrollar una comprensión de la física, que es en lo que me formé. A medida que me involucré más en el MIT, tanto como estudiante de pregrado como de posgrado, descubrí que muchos de los profesores habían estado involucrados en el proyecto Manhattan, el proyecto donde se construyó la bomba atómica. En ese momento, estos grandes hombres y mujeres todavía eran profesores activos, y varios de ellos organizaban seminarios que comenzaban con los estudiantes, ya sabes, porque estaban comprometidos a ayudar a la próxima generación a entender los problemas. A través de mi experiencia en estos seminarios, que eran tanto personales como intelectuales, comencé a preocuparme cada vez más por el problema de las armas nucleares. Quiero decir, hubo un incidente particular que recuerdo en uno de los seminarios. No tanto un incidente, sino que uno de los miembros del seminario era un físico muy destacado y brillante. Su nombre era Philip Morrison. Y su área de ciencia era básicamente estaba interesado en las estrellas, donde ocurren todas estas reacciones termonucleares, reacciones nucleares. Relató una historia personal durante el seminario que realmente captó mi atención. Habló sobre su llegada a la estación de tren en Hiroshima después del ataque. Fue una de las personas que fue enviada para evaluar las consecuencias del ataque. Se sorprendió, quizás una mejor palabra sería conmocionado,
al ver cuerpos dispuestos en un área donde los patrones de la ropa que habían usado se habían quemado en su piel. Recuerdo haber pensado para mí mismo lo sorprendente que era. Thinking to myself how surprising it was. I mean, at that point I knew a little bit about weapons effects because I took it on myself. Quiero decir, en ese momento sabía un poco sobre los efectos de las armas, porque me propuse aprender sobre ellos. Me sorprendió un poco, simplemente porque me sorprendió que él no esperara ver eso. La bomba atómica, que no era un arma termonuclear, genera temperaturas enormemente altas, temperaturas comparables a la temperatura del interior del Sol, al menos durante un intervalo de tiempo muy corto en la bola de fuego. Es un volumen de gas atmosférico que se sobrecalienta en una bola de gas supercaliente y luego se expande violentamente hacia afuera porque está muy caliente en el interior. Así que, debido a que está caliente en el interior, su presión es muy alta en relación con el exterior. Its pressure is very high relative to the exterior. So it expands like a bubble underwater until it reaches a Entonces se expande como una burbuja bajo el agua hasta que alcanza un tamaño donde la presión dentro de la bola de fuego es igual a la presión de la atmósfera. Y obtienes esto llamado bola de fuego, una bola de aire extremadamente caliente. Cuando alcanza ese punto en el que está en su tamaño máximo, todavía es aproximadamente más caliente por un par de miles de grados Celsius que la superficie del Sol. Esto ocurre, ya sabes, en algunos casos a cientos de metros, kilómetros o millas de distancia. Algo tan caliente está irradiando una enorme cantidad de luz y calor. Lo que sucede es que si tienes una prenda de ropa puesta, como, digamos, esta camisa, las partes oscuras de la camisa tenderán a absorber la luz de la bola de fuego, mientras que las partes claras de la camisa la reflejarán. while the light parts of the shirt will reflect it. And if you're at certain distances, Y si estás a ciertas distancias, el patrón de la quemadura, porque parte del material está absorbiendo y prendiendo fuego o derritiéndose si es un material artificial, y parte del otro material está reflejando, así que no se calienta tanto, quemará el patrón en tu piel. O si el material es translúcido, lo cual ocurrió en muchos casos porque la gente llevaba materiales ligeros, era verano, entonces el patrón del material se quemará a través del material en su piel. Y, por supuesto, es algo horripilante de ver. Por supuesto, sin duda. Quiero decir, cuando doy conferencias sobre los efectos de las armas nucleares, describo eso porque creo que es importante que esto no sea algo abstracto. No estoy tratando, ya sabes, no muestro foto tras foto tras foto, pero muestro a la gente cómo se ve esto, porque quiero que entiendan que esto es algo real. Esto es real. Y si estas cosas se usan en grandes cantidades, habrá mucho de este fenómeno manifestándose en todo tipo de entornos. Y lo que encontré algo sorprendente fue un hombre que obviamente había sufrido profundas preocupaciones sobre las armas nucleares por su experiencia personal en el proyecto Manhattan. Y estaba en un seminario conmigo décadas después, ya sabes, un joven que, ya sabes, no sabía nada. Y habla de estar sorprendido al ver este tipo de lesiones horribles en los cuerpos de personas que murieron en Hiroshima. Y me dije a mí mismo, Dios mío, este hombre estudia estrellas, ¿verdad? Estudia el Sol y todo tipo de otras estrellas en nuestro universo. Y no estaba preparado para ver este fenómeno, que de alguna manera debería haber sido esperado. Así que lo que saqué de esa experiencia fue que estas armas son diferentes de cualquier cosa que incluso personas muy bien educadas que trabajaron en ellas entendieron desde el principio. Y todavía son diferentes. Todavía no se entienden bien de muchas maneras. And they still are different. They're still not well understood in many ways. We sometimes or we often A veces, o a menudo en estos días, escuchamos la comparación de bombas tradicionales en megatones y el impacto que tienen en comparación con el impacto en megatones de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y lo que estás diciendo es que esa es una comparación estúpida. Es incorrecta. That's a stupid It's comparison. wrong. Well, I don't know if it's stupid, but it's wrong. Bueno, no sé si es estúpido, pero está mal.
Se basa en la comprensión convencional de las personas sobre lo que creen que hace un dispositivo explosivo. Un dispositivo explosivo típico, ya sabes, los explosivos químicos pueden alcanzar una temperatura de quizás 5000 grados Kelvin, lo cual es bastante caliente. Se expande rápidamente. Pero eso no es, ya sabes, si miras en el horizonte por la noche, por ejemplo, cuando hay piezas de artillería o bombas explotando, a veces puedes ver un destello azul en el cielo nocturno. Es rojo también. Y ese destello azul es el destello del frente explosivo que detona realmente, que es muy caliente, es 5000 grados, así que es azul. Está cerca del azul, pero luego rápidamente se vuelve rojo, y tienes esta bola expansiva de aire caliente que presiona contra el aire circundante hasta que su presión es igual a la del aire circundante. Luego, una onda de choque es producida por la rápida compresión del aire que rodea la explosión y se propaga por sí sola. Ahora bien, un arma nuclear también crea una onda de choque de una manera algo similar, pero la onda de choque es mucho menos destructiva y peligrosa que el destello de luz que proviene de la explosión nuclear, porque las temperaturas que generan la bola de fuego comienzan desde decenas de millones de grados, no 5000 grados Kelvin. La luz y el calor generan incendios a gran distancia. Por ejemplo, en Hiroshima, básicamente a una milla de distancia del fuego real, además de las personas que tuvieron la desgracia de estar a la vista de la bola de fuego, se iniciaron incendios por todas partes y toda la ciudad ardió en una tormenta de fuego. La tormenta de fuego fue algo menos intensa que la que ocurrió en Dresde, porque la intensidad de la tormenta de fuego, una vez que comienza, es independiente de la forma en que se inició, ya sea por fósforos o explosiones nucleares. La densidad de material combustible en el suelo, la cantidad por unidad de área de material combustible, era menor que en otras ciudades como Hamburgo y Dresde. Sin embargo, la tormenta de fuego fue muy intensa y mató a un número enorme de personas. Lo mismo sucedió en Nagasaki. Entonces quiero decir, vivo en el país donde eso sucedió, ¿verdad? Estoy en Japón ahora, y los japoneses recuerdan esto muy profundamente. Ahí es también donde existe este resentimiento muy profundo, no contra los estadounidenses, sino contra las armas nucleares. Un miedo y resentimiento muy profundo hacia este tipo de sufrimiento. Es Rorts. Sí, entonces estabas involucrado con el Boletín de los Científicos Atómicos. ¿Qué estabas tratando de hacer? Y la historia que contaste, supongo, es de principios de los años 70. Sí, habría sido los años 70, correcto. Y el Boletín de los Científicos Atómicos, creo, ha existido desde los años 60. Correcto. ¿Cuál es la motivación detrás de los físicos hoy en día que se involucran en esta investigación? En la investigación que puede producir este tipo de resultado. Varía. Quiero decir, escribí regularmente para el Bulletin of the Atomic Scientists durante unos 40 años. Escribí un gran número de artículos que fueron destacados en la portada de la revista porque se consideraban importantes e innovadores. Así que mis artículos fueron bien reconocidos por el Bulletin. Pero hace unos años decidí dejar de escribir para el Bulletin. Eso fue porque el editor allí me prometió que haría revisar un artículo que escribí, con el cual él no se sentía cómodo, para verificar su precisión técnica, porque no tenía las habilidades técnicas para entender su exactitud. Y la razón por la que quería que se arbitrara fue porque sabía que él se sentía incómodo con eso. Había un artículo sobre las afirmaciones de que hubo un ataque con agente nervioso en Damasco y que el ataque con agente nervioso fue ejecutado por el gobierno sirio. Descubrí a través de mi investigación
que la evidencia apuntaba a un ataque autóctono, que el ataque con agente nervioso fue casi con certeza realizado por rebeldes contra otras personas inocentes en territorios controlados por rebeldes para montar un ataque de falsa bandera que luego involucraría a Estados Unidos en el conflicto sirio. He publicado cosas fuera del boletín, pero de todos modos, esto todavía no es el... Seré un poco incorrecto aquí. I'll be a little incorrect here. I call it the political rhetoric, and I will expand on what I mean by Lo llamo retórica política, y ampliaré lo que quiero decir con retórica política en un momento. Resultó que después de que escribí el artículo, él no lo había revisado adecuadamente. Me dijo que fue rechazado. Sé lo que estoy haciendo. Probablemente soy la persona más técnicamente madura que escribió para el boletín durante el periodo en que estuve escribiendo. Hice mucho trabajo técnico, muy avanzado. Mis artículos estaban construidos periodísticamente para que los no expertos pudieran leerlos, pero había mucho detrás de todo lo que escribía. Así que esto no me sonó bien. Cuando lo presioné, resultó que no había hecho revisar los artículos. Primero afirmó que entonces quería ver los informes del árbitro porque dije, ya sabes, pides un árbitro. El árbitro escribe un informe y luego el autor responde al informe. El árbitro a menudo puede decir que el artículo es bueno, pero el árbitro puede tener sugerencias sobre cómo mejorar el artículo. Así que estaba interesado en verlos. Bueno, no pudo producir los informes del árbitro. Luego afirmó que los informes del árbitro eran de alguna manera secretos. Bueno, dije, no puedes tener informes del árbitro que sean secretos. El propósito del informe del árbitro es explicar al autor cómo se puede mejorar un artículo, por qué un artículo no debería publicarse o por qué es inexacto. Ese es todo el propósito del proceso de arbitraje. Y no sabía qué decir, así que lo atrapé en una mentira descarada. Luego empezó a insultarme. Entonces dije, está bien, si estos son los estándares científicos que acepta el bulletin, no cuenten conmigo. Ya no escribo para el bulletin. Tienes una comprensión muy idealista de lo que es el bulletin hoy en día. Por cierto, hace 40 años no era así. He pasado por 40 años del bulletin y he publicado extensamente en él. Hoy en día, es una revista con personas que se ven a sí mismas como liberales bien intencionados, lo cual está bien, yo también lo soy. Pero no tienen respeto por la ciencia que dicen tener. Por ejemplo, puedes encontrar artículos sobre el cambio climático en el bulletin que son un completo disparate. No hay ciencia detrás de ellos en absoluto. Y de hecho tuve una discusión con el editor. Hubo tensión entre él y yo durante un par de años antes de que este evento ocurriera porque yo había dicho, ya sabes, estás publicando artículos. Estos artículos no tienen mérito científico. Si quieres publicar algo sobre el cambio climático, está bien. Haz que sea revisado para que tenga mérito técnico. Y por supuesto, él tiene esta idea religiosa sobre la destrucción de la Tierra, lo cual ya sabes, es una preocupación para todos nosotros. Todos estamos preocupados por estos fenómenos, pero él no está interesado en hacer el trabajo duro para entender qué es real y qué no lo es. Y dije, bueno, si el resto del boletín, ya sabes, tienen un comité asesor científico. Estaba tratando de comunicarme con el comité asesor de ciencia, y ya sabes, recibes estas respuestas frívolas del tipo que estaba a cargo en ese momento, un tipo que más tarde se convirtió en el presidente de la Sociedad Americana de Física. Este tipo es un fraude total. No hace ningún trabajo, no hay ciencia detrás de él en absoluto. Así que realmente debo decir que siento que la organización ha sido tomada por un grupo de personas que quieren hacer lo correcto y que ocasionalmente hacen lo correcto, pero no son cuidadosos. No es una revista que yo diría que vale la pena seguir si eres lo suficientemente sofisticado como para entender qué es real y qué no lo es. Eso es básicamente todo. Adelante. Lo siento. That's basically. Go ahead, I'm sorry.
Sorry, I just want to say that you're putting your finger on a very, very Lo siento, important lo issue siento. here that I Solo quiero decir que estás señalando un tema muy, muy importante aquí, que no esperaba que abordáramos. Pero esto es realmente importante de señalar, porque la academia y la publicación de conocimiento en la academia están sufriendo un destino similar en este momento, al menos en nuestros hemisferios, como en Europa y en los Estados Unidos. Al igual que el periodismo en general, hay personas con buenas intenciones, cuyos sentimientos morales predominantes luego suprimen una investigación honesta sobre lo que realmente está sucediendo en el terreno. Y hemos visto eso con la guerra de Ucrania, con los informes al respecto. Lo hemos visto en muchas instancias diferentes. Lo vemos en cómo ciertas partes de los medios sienten la necesidad de presentar el genocidio en Gaza de una manera determinada o no. Y esto permea en la academia en este momento. Y estoy bastante sorprendido de saber que el boletín de científicos atómicos está realmente... Bueno, no es todo. Well, it's not the whole thing. I mean, there are people who are responsible among them, but nobody's willing to. Quiero decir, hay personas que son responsables entre ellos, pero nadie está dispuesto a levantarse y hacer lo correcto. No hay valentía. Ese es otro problema. Hay personas que cuando saben mejor o deberían saber mejor, no muestran valentía ni juicio. Así que ya sabes, me encontré ahora, ya sabes, hubo un gran escándalo, ya sabes, dentro de los círculos académicos. ¿A quién le importa? Pero publiqué un artículo en una revista llamada Science and Global Security de la Universidad de Princeton. Estuve en el Consejo de Science and Global Security durante 30 años, desde que comenzó la revista. 3 de los editores de esa revista son exalumnos míos, así que mentoré a los 3. All right, so I mentored all 3 of these guys. I had a very tough time with the article because Tuve un momento muy difícil con el artículo porque estaban muy preocupados. Era políticamente incorrecto. Se trataba de otro evento en Siria, donde se alegó que hubo un ataque con agente nervioso en una pequeña ciudad llamada Khan Sheikhoun, lo que por supuesto resultó en que la administración Trump disparara misiles de crucero a Damasco como castigo por ello. La evidencia allí mostró inequívocamente que el ataque con agente nervioso no había ocurrido. La explicación para el ataque con agente nervioso era simplemente falsa, y pudimos demostrarlo. Hicimos cálculos por computadora para mostrar que un cráter, que dijeron era la fuente de una liberación de agente nervioso, solo podría haber sido producido por un dispositivo explosivo, básicamente un cohete. Había una ojiva de cohete que había impactado en el suelo, y realizamos un cálculo por computadora, un cálculo con supercomputadora, y derivamos la forma y dimensiones exactas de este cráter. Este fue un cálculo muy sofisticado que hicimos. Y por supuesto en ese momento había este tipo, su nombre es Higgins. Era de esta organización llamada Bellingcat, ya sabes. Era un tipo, no sabía nada. Aparece, todos los demás, no lo sé de primera mano, pero muchas personas que lo investigaban, ya sabes, estaba financiado por el Atlantic Council, que no es una organización independiente. Y había indicios de que el MI6 estaba involucrado en financiarlo. Y él no sabía nada, quiero decir, literalmente no tenía conocimientos técnicos. Mi colega y yo intentamos interactuar con él, ya sabes, como académicos. No estoy tratando de demostrar nada a nadie. Estoy tratando de entender cuál es la verdad. Si estoy equivocado, aprendo algo y corrijo lo que estoy diciendo. Así que este tipo andaba por ahí llevando a cabo una campaña en mi contra. Otro exalumno mío que está en la Universidad George Mason, se le mete en la cabeza que he perdido la cordura, literalmente. Entonces está circulando cartas a mis espaldas a personas de la comunidad diciendo que he perdido la cordura y que he producido este artículo que no tiene mérito. Y aunque él mismo no sabe nada, este tipo no sabe nada. ¿Y qué pasa? Estos 3 exalumnos míos reciben copias de esa carta. Ahora, si recibo una carta diciendo que Pascal es esto o aquello, y ya sabes todo tipo de cosas terribles sobre él,
ya sea que te conozca o no, lo primero que hago es enviarte esa carta porque digo, si no has visto esta carta, si no es una carta pública a la que tienes la oportunidad de responder y se está circulando a tus espaldas, tienes derecho a saberlo. You have a right to know about it. I'm not participating in stabbing people behind the back. No estoy participando en apuñalar a la gente por la espalda. Bueno, resulta que los 3 de mis exalumnos estaban al tanto de esta carta. Al parecer la habían discutido y basándose en las discusiones que tuvieron, decidieron no publicar el artículo, que ya estaba en pruebas de página. Iba a ser publicado en 1 o 2 semanas. Decidieron retirar la publicación del artículo sin decirme por qué. Me enteré a través de un colega de lo que había sucedido y los confronté al respecto. Y ellos más o menos dijeron, bueno, ya sabes, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero esto es una calumnia común. Es simplemente una forma tan sencilla de calumniar a las personas a sus espaldas. Bueno, le escribí a la directora de la escuela Wilson, y ella me respondió con alguna tontería sobre, bueno, ya sabes, libertad académica, tonterías, ya sabes. Quiero decir, los académicos tienen la capacidad de convertir cualquier tipo de comportamiento absolutamente poco ético en algo que tiene que ver con la libertad de expresión. No hay nadie que sea más defensor de la libertad de expresión que yo. Arriesgué mi carrera muy temprano en mi carrera, luchando contra el gobierno de los Estados Unidos, cuando acusó una publicación de publicar el secreto de la bomba de hidrógeno. Estaba en el personal del laboratorio del Departamento de Energía y escribí una declaración jurada que jugó un papel importante en destruir el caso del gobierno contra esta revista. Y vinieron tras de mí después. Intentaron que me despidieran del laboratorio, el gobierno. Así que nadie me va a decir que no tenía permanencia en ese momento. No era un miembro titular de una facultad en el MIT. Era un miembro del personal en el Laboratorio Nacional de Argonne. No me digas que tienes permanencia y estás protegido. Cuando no estaba protegido, hice lo que pensé que era correcto. Y aquí, estos 3 estudiantes míos dicen, bueno, ya sabes, estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos. Y mi actitud fue, no hicieron lo mejor que podían, porque en primer lugar, independientemente de si creían o no en esto, ya sabes, uno de ellos dijo, bueno, no lo creíamos. ¿Qué quieres decir con que no lo creías? Lo tuviste, lo miraste, lo discutiste. Parecía ser parte del proceso de arbitraje porque, basándote en tus discusiones, decidiste retirar la publicación del artículo. Así que renuncié a la junta. Quiero decir, estuve en la junta casi más tiempo del que estas personas han estado vivas. Pero no iba a hacerlo, y por supuesto me escribieron cartas implorándome que regresara. Y dije, no voy a ser parte de una organización que afirma ser una organización académica seria e independiente, basada en estándares académicos, y continuar en este papel y hacer como si nada hubiera pasado aquí. Esto fue una difamación descarada. ¿Te pidieron disculpas? No, nunca se disculparon. Simplemente, bueno, dijeron que lo sentían, pero ya sabes, nunca dijeron que estábamos equivocados. Nunca dijeron que estábamos equivocados. Se mantuvieron firmes en su decisión, lo cual estaba bien. Si quieren mantenerse firmes en su decisión, yo tengo que mantenerme firme en la mía. No voy a ser parte de ya sabes, ¿y cómo puedo considerar a estos estudiantes amigos y colegas? Ciertamente no son amigos. Ningún amigo haría eso. Como dije, si no te conociera en absoluto, si solo conociera tu dirección y recibiera una carta de este tipo, te la enviaría. Diría, esto no es correcto. Esto es difamación, como dices, calumnia. Esto es a lo que me han sometido. No quiero llorar, ya sabes, porque soy un chico grande. Soy capaz de enfrentarme a las cosas. Pero este es el tipo de ambiente que los llamados liberales han producido. Y si quieres, creo que por eso los demócratas perdieron esta elección ante Trump. Creo que podemos discutir el optimismo de Brain Stand.
This is a huge problem, because I agree. Este es un gran problema, ¿sabes? Porque la fantasía es que el occidente liberal tiene sus estándares, y los estándares anulan cualquier opinión personal de las personas. Y tienes una prensa libre que publicará cualquier cosa que sea verdad y se enfrentará al poder. Y tienes la academia, que ya sabes, confía en la ciencia. La ciencia es absoluta, es infalible, lo cual es una idea estúpida, en primer lugar, ¿verdad? Pero también es objetiva. Y solo necesitas entender. Y luego la sociedad funcionará como una máquina. Y lo que está sucediendo actualmente, por las mismas personas que predican esto, es que hacen exactamente lo contrario, de una manera muy desagradable, que ahora se está volviendo tan transparente que mucha gente se está desilusionando mucho con ello. Bueno, deberían estar muy desilusionados con eso. Quiero decir, The community, first of all, I La have comunidad, primero que nada, tengo otro amigo, de hecho un amigo de mis días de universidad, y sigue viniendo a mí y me dice, ¿puedes ayudarme a hablar con tal persona para recaudar algo de dinero porque creo que no se está escuchando a los científicos? Y le digo, cada vez que me meto en quiero decir, es una persona muy agradable, realmente quiere hacer lo correcto. Pero le digo, sabes, la comunidad científica está llena de personas que tienen sus agendas, y los estándares éticos en la comunidad científica no son lo que piensas. La gente dirá todo tipo de cosas, que básicamente creen que pueden salirse con las suyas sin hacer ningún trabajo real. He encontrado esto a lo largo de mi carrera, desde los primeros días. Quiero decir, ya sea que estuviera promoviendo la distribución gratuita de información sobre armas termonucleares, cuando el gobierno intervino y dijo que el secreto de la bomba de hidrógeno estaba siendo revelado por este artículo patético y poco serio, el gobierno estaba tratando de establecer un precedente para la censura previa de publicaciones. Eso es básicamente lo que estaban haciendo. No tenía nada que ver con secretos nucleares. Los secretos nucleares se publicaron en otros lugares, como mostré en mi declaración jurada al gobierno, lo que provocó que el caso finalmente se desmoronara. Pero, por supuesto, fui atacado cuando presenté esta declaración jurada porque me preocupaba proteger la primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión. Pero en cambio, fui atacado por no preocuparme por la seguridad nacional, cuando de hecho, mi punto era que la información no estaba clasificada. Bueno, no podía decir que estaba clasificada. En ese momento no tenía autorizaciones. Obtuve autorizaciones más tarde. Pero en ese momento, nunca había trabajado con información clasificada. Pero mi posición era simple. Esta información ya está disponible para cualquiera que tenga la formación técnica y el interés para encontrarla. Entonces, ¿cómo puede ser esta una publicación que simplemente la pone a disposición de una comunidad no experta, las personas que no pueden explotar la información? Si no eres un experto, ¿cómo puedes explotar esta información? Si eres un verdadero experto y tienes un programa de armas y un Estado-nación detrás de ti, por supuesto, esta sería información crítica, pero esto ya se conoce. Entonces, ¿cómo es esto una amenaza para la seguridad nacional? Y fui atacado, ya sabes, por todas partes por no estar preocupado por la seguridad de nuestra nación. Todos estos liberales, ya sabes, se ven a sí mismos como liberales. Hannah Arendt, la filósofa alemana que luego pasó gran parte de su vida en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo una vez que la seguridad nacional era básicamente la raison d'être, la razón de ser de los Estados Unidos para conceptualizar su propia existencia, ¿verdad? Así que supera todo, incluido la primera enmienda. Y vemos eso incluso en la Cámara, cuando hay estas audiencias del Senado. Quiero decir, cuando la CIA no quiere responder a una pregunta, simplemente dicen que la seguridad nacional supera tu derecho a pedir supervisión, y todos se alejan. Nadie los presiona, nadie los desafía.
Debe ser secreto. Toman el derecho, con esta única frase, con estas palabras, para realmente anular cualquier tipo de supervisión. Pero podemos tal vez, para la parte final de esta entrevista, entrar en sus opiniones sobre la estructura del sistema de seguridad actual, en lo que respecta a los sistemas de armas que tenemos. Tenemos un tratado de no proliferación que dice que 5 estados con armas nucleares están bien. Puedes tener esto: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido, básicamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y luego sabemos de 4 más que las tienen, lo que incluye a Corea del Norte, Pakistán, India e Israel, por supuesto. Y potencialmente Sudáfrica, aunque ya no. Algunos de ellos lo han abandonado. Ahora, esta amenaza neutral con armas nucleares, ¿es algo que crees que está desestabilizando o realmente nos ayuda a no pulverizarnos entre nosotros? ¿Cómo ves el conjunto de...? Bueno, depende de las circunstancias. Well, it depends on the circumstances. It's both, I think, in some sense. Es ambas cosas, creo, en cierto sentido. En última instancia, quiero decir John Mearsheimer, por quien no tengo más que un respeto absoluto. Solo para ser claro, en un momento John estaba, no sé si todavía diría esto, incidentalmente, pero en un momento John estaba argumentando que todos deberían tener armas nucleares porque detendría las guerras, ya sabes, porque la gente no las usaría. Mi preocupación sobre ese argumento, mi desacuerdo con él desde el principio, fue que el problema es que estás asumiendo actores racionales en cada caso y actores racionales que también tienen información completa. Y es muy fácil estar en una situación donde incluso si eres la información correcta o tienes información engañosa, y esto podría llevar al uso de armas nucleares y a una escalada no deseada. Así que el hecho de que todos tengan armas nucleares no necesariamente conduce a un mundo más seguro. En ese sentido, no estoy de acuerdo. No quiero atribuir esto a John porque él puede estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no creo que el mundo sea un lugar más seguro con todos teniendo armas nucleares. Por otro lado, el hecho de que tanto Estados Unidos como Rusia tengan arsenales nucleares muy grandes probablemente ha evitado que esta guerra en Ucrania escale a una guerra general, probablemente. Ambas partes han sido muy cuidadosas con esto. Estoy extremadamente preocupado por las personas que andan diciendo que Putin está fanfarroneando. Él no está fanfarroneando. No hay fanfarronería en este hombre. Es un estratega muy profundamente reflexivo. No tienes que gustar de él. No tienes que estar de acuerdo con sus formas de tratar a los adversarios políticos en Rusia. Pero Putin, no hay duda si pasas algún tiempo escuchando lo que dice y observando lo que ha hecho un trabajo maravilloso llevando a Rusia de un estado que estaba en completo colapso a un estado que ahora es un competidor importante para una superpotencia. Y no puedes descartar a un tipo solo por verlo y ver cómo ha llevado a cabo sus asuntos desde 1999 o 2000. Este hombre no fanfarronea. Él sabe lo que está haciendo. Es muy conocedor. Y cuando dice que todos deberíamos estar preocupados de que las armas nucleares puedan ser utilizadas, lo dice en serio. Y la gente que simplemente dice, bueno, ya sabes, la guerra nuclear no es tan mala, bla, 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 me parece inquietante hasta el extremo. Quiero decir, parte de la razón por la que me involucré en discusiones en Internet fue porque me sentía muy preocupado por ello. Empecé a escribir cartas a la gente y, ya sabes, a través de una serie de casualidades, la gente comenzó a pedirme que diera charlas. Pero uno de mis principales objetivos era asustar a la gente con la verdad, y no asustarlos con afirmaciones excesivas, sino con la verdad. Simplemente creo que la gente lo toma demasiado a la ligera. Estoy muy agradecido contigo por hacer eso, porque mi análisis lleva al mismo punto. Este tipo absoluto de este fracaso en el análisis del peligro real en el que estamos, y tomar a la ligera un estado con armas nucleares,
mientras al mismo tiempo se tocan los tambores de más guerra, diciendo que todo lo que necesitamos hacer es lanzar más cohetes dentro de Rusia para hacer colapsar el sistema. Esto es el colmo de la irresponsabilidad, y eso al menos necesita ser discutido. Si esto es lo que nos mata, al menos quiero tener la discusión al respecto. If this is what kills us, at least I want to have the discussion about Well, it. I think the academic community. Bueno, creo que la comunidad académica en general tiene excepciones. Por supuesto, como John Mearsheimer, él es un producto del mundo académico. Es simplemente un gran académico. Quiero decir, no hay duda al respecto. Pero cuando miro, digamos, a este tipo, Mike McFaul, lo veo, sabes, actualmente no estoy piensas que estoy en Boston, pero en realidad estoy en California. Mi esposa y yo tenemos una segunda casa. Estuve en Stanford antes de ir a MIT. Mantuvimos nuestro lugar. Y así dividimos nuestro tiempo entre Palo Alto y Boston. Y sabes, veo a este tipo, Mike McFaul, en el Centro de Seguridad Internacional que tienen aquí en Stanford. Y no tiene conocimiento de ningún tipo. Solo habla. Tuve una discusión con él en enero de este año. Avdiivka estaba siendo atacada por los rusos en este asalto horrendo que los rusos están librando como una guerra por su supervivencia, según ellos. Así que es una matanza espantosa de personas en todos los bandos. Y este tipo tiene un seminario y no sabe que esto está ocurriendo. No sabe que Ucrania está en proceso de perder la guerra. Así que le dije, ¿cómo puedes no saber esto? Él dice, ¿qué? ¿Esperas que sepa todo? ¿De qué estás hablando? Se supone que eres un académico. Vas a la televisión abogando por esta guerra y no sabes que la gente está muriendo y lo que está pasando en la guerra. Él dice, bueno, sabes, esto fue lo mejor de todo. Dice, bueno, para mí, sabes, realmente quiero deshacerme de Putin. Entonces le dije, Mike, ¿cómo vas a hacer eso? Quiero decir, afirmas ser una persona de políticas. Acabas de decirme un objetivo de política. ¿Cómo vas a hacer eso? Él dice, no lo sé. Yo digo, entonces estás proclamando un objetivo de política y no tienes idea de cómo implementarlo. ¿Cómo puedes afirmar que eres una persona responsable? Él dice, bueno, solo tienes que leer mis libros. Yo dije, he leído tus cosas. Es una tontería. Ni siquiera es una mala erudición. Ni siquiera cumple con el estándar de mala erudición en lo que a mí respecta. Y este es un tipo, está en Stanford, que se considera una universidad de primera línea. Y ya sabes, si hubiera algún estándar de excelencia académica, él no estaría en esa facultad, en lo que a mí respecta. It's funny, that brings us back to what Es curioso. Eso nos lleva de vuelta a donde empezamos o donde estábamos antes, porque tenemos este problema. Vivimos en este entorno de creación de información, y sabes, no lo llamaría conocimiento, pero un entorno de creación de información del cual las universidades son parte. Y uno de los incentivos es simplemente asentir a lo que diga cualquier persona importante, con traje y corbata, y entonces tú mismo podrás subir esa escalera. Ahora, afortunadamente, también tenemos, en el periodismo y la academia, algunas personas que se enfrentan a esto. Pero si eres un joven científico, si estás en tus últimos 20 o principios de los 30, tienes un problema real, ¿verdad? Es como cómo siquiera subes. problem, right? It's like, how do you even get up there? So, what is your recommendation to young scientists who actually have... Entonces, ¿cuál es su recomendación para los jóvenes científicos que realmente tienen carácter? He sido abordado por jóvenes científicos y lamento mucho decirles lo que les digo. Básicamente les digo, no lo hagan, te destruirán. Y la razón por la que digo eso es porque he pasado por esto y han intentado destruirme. He tenido mucha suerte. Quiero decir, he tenido una esposa que ha estado a mi lado en las buenas y en las malas. Muchas personas que son denunciantes pierden sus matrimonios. Y mi esposa, ella simplemente estuvo a mi lado. Dios sabe por qué me ama tanto. No puedo entenderlo, pero lo hace. Y es una persona de un carácter increíble. Pero ya sabes, tuve suerte. Y luego, sabes, escapé del hacha en varias situaciones antes de convertirme en miembro titular de una facultad. Fui parte de una facultad en una institución de primera línea.
La institución vino tras de mí, pero tenía muy buenos abogados. Y eso me protegió de esta gran institución, el MIT, que quiere decirte que es una gran institución liberal por la verdad. No, no lo son. Bueno, tenemos un muy buen presidente en el MIT ahora mismo. Pero antes de este nuevo presidente, estos tipos eran criminales. Y me refiero a criminales. Le mintieron al Congreso. Le mintieron a todo tipo de miembros del público y al Congreso y a los responsables de la toma de decisiones en el Departamento de Defensa, todo para obtener dinero para su institución. Sabían que lo que le decían a la gente era falso. No es que estuvieran equivocados. Eso es diferente, puedes estar equivocado. Sabían que estaban diciendo cosas que eran falsas para obtener dinero. Y ya sabes, esa era mi institución, el MIT. Y trataron de sacarme de la facultad porque los denuncié por eso. Con toda esta desilusión sobre las instituciones, aún así, si hay personas que quieren oponerse, pero tampoco quieren arruinar sus vidas, hay un espacio. Existe una forma de oposición silenciosa, de reunir fuerzas sin convertirse en un objetivo. Bueno, creo que primero tienes que obtener la titularidad. Eso es lo que le digo a la gente. Consigue la titularidad. Y también asegúrate de conocer a personas que conozcan buenos abogados, porque la titularidad no es suficiente hoy en día. Estas instituciones tienen estos contratos, y los contratos son difíciles de romper, a menos que tengas un buen abogado. De lo contrario, te dirán cualquier cosa. ¿Sabes? Quiero decir, mi decana, déjame decirte, Deborah Fitzgerald. Hola, Deborah. Ella me escribió una carta en un momento diciendo, ya sabes, cada segunda oración en ella era una violación de un derecho civil o de un contrato de titularidad que yo tenía. Y ella era tan estúpida y la institución era tan laxa que cuando se lo entregué a un buen abogado, el abogado dijo, ellos están en problemas. No tú, ellos están en problemas. Los tenemos en casi todo. Y ya sabes, ¿por qué ella y la institución pensaron que podían salirse con la suya? Porque el profesor promedio dice, oh, me estás haciendo esto a mí. Tengo miedo porque los académicos tienden a ser cobardes. Sienten que están protegidos y hablan sin pensar hasta que se encuentran en una situación en la que podrían tener que mostrar algo de valentía. Sabes, enseñé muchos cursos. Solía enseñar un montón de cursos sobre cosas extrañas. Tenía este curso que llamaba Tecnología y Política de las Armas de Destrucción Masiva. Invariablemente el curso una mezcla muy amplia de estudiantes. En realidad, era muy divertido enseñar. Entonces tenía estudiantes de ROTC, ya sabes, el cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva, estudiantes que estaban en el ejército. Y tenía personas interesadas en el control de armas políticas y el desarme, y personas de la industria que habían trabajado en sistemas de armas y estaban auditando el curso para obtener algo de antecedentes, e incluso oficiales militares extranjeros o diplomáticos que estaban en una de estas, ya sabes, estaba justo en medio de todas estas grandes universidades en Boston. Y ya sabes, era un verdadero zoológico. Solía bromear al respecto, es un verdadero zoológico. Y fue muy divertido. Pero una de las bromas que siempre hacía al entrar en el curso, ya sabes, al entrar en él, era, ya sabes, en primer lugar, mi primera declaración a los estudiantes era que no debían sentirse reservados para plantear cualquier pregunta, sin importar cuán políticamente incorrecta piensen que pueda ser. Y nadie en esta sala debería atacar a una persona que se rinde. Esa es la única regla que no se puede violar. En otras palabras, tratarás cada pregunta que se plantee con respeto y responderás con una respuesta razonada y reflexiva. Si no estás de acuerdo, bien, eso está bien. Pero necesitas ser respetuoso, razonado y lógico, y aportar hechos en tu discusión. Nada personal está permitido en este tipo de discusiones, ya sabes, y la gente seguía esa regla. Así que en un momento, siempre decían, después de haber estado involucrados en un par de debates realmente duros, porque los oficiales siempre se meten en una pelea diferente,
con las personas que políticamente querían deshacerse de ello. With the people who are politically want to diplomats. get rid of it works very well. Y sabes, funcionó muy bien. La gente siguió las reglas. Y luego diría, bueno, ya sabes, la gran diferencia entre un académico y un soldado es que un soldado nunca abandonaría una posición defendida sin llevarse a sus heridos. Así que esa era mi opinión. Y todos los estudiantes se reían, incluidos los académicos, porque los académicos entendían de qué estaba hablando. Y sabes, es un problema. Hay académicos que se levantan. Sé que John Mearsheimer ha aguantado mucho. No sé si ha aguantado más que yo o menos que yo. Y conozco a otros que han aguantado mucho. Pero ya sabes. Quiero decir, solo a través de información de segunda mano, me dijeron que la reacción y los ataques que recibió por su libro de 2006 sobre el lobby judío, fueron inmensos. Oh, sabía que eso estaba sucediendo. Sí, puedo ver. Sabía que estaba sucediendo. Por favor, Dremel, send. En cierto sentido, sabes, la idea de que la academia es independiente de la política diaria es solo una más de estas ficciones que también necesitan ser desmanteladas para los estudiantes y las personas que se involucran en ella. Porque es un mundo cruel si realmente tienes una conciencia que quieres proteger. Bueno, los estudiantes cometen un error crítico. Lo sé porque cometí ese error como estudiante. Ves a estas personas que consideras, correcta o incorrectamente, en algunos casos es correcto, como intelectos sobresalientes en sus profesiones particulares. Eso no significa que sean intelectos sobresalientes en otras cosas. En otras palabras, ser físico no significa que sepas algo sobre política, por ejemplo. Muchos de estos tipos piensan que si estuvieran a cargo del mundo, sería mucho mejor. Tonterías. Probablemente sería como estudiante, tiendes a confundir el hecho de que algunas de estas personas son verdaderamente intelectos gigantes en sus campos particulares con ser moralmente superiores. Y la superioridad moral no está ahí. A veces está, a veces no. Pero más a menudo que no, no está ahí porque la arrogancia juega un papel importante. Cuando las personas son arrogantes, no escuchan puntos de vista alternativos. No escuchan información alternativa de la que no han aprendido. Quiero decir, si quieres ver a un idiota funcional total, déjame ir a un idiota funcional. Mira a Anthony Blinken, muy bien. Ahora, el Sir Blinken, no hay duda de que es un intelectual. Puede escribir. Puede hablar con verdadera gravedad si quieres cambiar tu voz y hacer que suene como si fueras realmente importante. Change your voice and make sound like you're really important. He can do those things, but he can't. Puede hacer esas cosas, pero no puede tomar una decisión política que no sea negativa durante todo su mandato como secretario de Estado. Si mi objetivo fuera destruir la credibilidad de Estados Unidos tan fuertemente como pudiera, habría intentado hacer prácticamente lo que ha hecho Blinken. Quiero decir, todo lo que ha hecho está mal. Ahora, ¿cómo es eso posible, dices? El hombre no es estúpido en la definición simple de lo que es la inteligencia. Pero si es tan arrogante y si tiene el defecto de carácter de arrogancia, por ejemplo, John Mearsheimer es un hombre brillante, pero no tiene el defecto de carácter de ser arrogante. Si hablas con él y le planteas una pregunta que no ha considerado, te responderá de inmediato. No dirá, oh, ya sabes, bla, 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 y se enojará contigo. Continuará la discusión. Si quieres llamarlo un debate, también está bien. Es un debate que tiene como objetivo profundizar el entendimiento común del problema que estás discutiendo. No está interesado en ganarlo. Está interesado en aumentar la comprensión general del tema. Y por eso lo considero un mensch. ¿Sabes? Es un tipo serio, pero cuando eres, ya sabes, Mike McFaul, sabes, es una broma, no puedes hablar con él. Mike McFaul, it's a joke. You can't talk to him. The first thing he says to you is, "Oh, you're calling me stupid." Lo primero que te dice es, oh, me estás llamando estúpido.
Y yo digo, no, no te estoy llamando eso. De hecho, lo manejé de otra manera. Él me dice, me estás llamando estúpido. Yo dije, nunca dije eso, Mike. Nunca te he llamado estúpido. Lo que estoy diciendo es que eres inmoral. Eres inmoral porque estás defendiendo cosas que están matando a la gente y ni siquiera has hecho lo mínimo para entender lo que estás haciendo y las consecuencias negativas de lo que estás haciendo. Para mí es así de simple. Pero que se pide es tan infantil. Pero no es raro. No es raro en absoluto. Sí. No, creo completamente que tienes razón. Y también tiene que ver con el hecho de que las personas que no son muy inteligentes carecen de la capacidad para entender que no lo son y luego continúan. Sí. Es una cuestión de carácter. La inteligencia es algo extraordinariamente multifacético. Quiero decir, creo, no sé si esto es cierto. No he debatido esto lo suficiente con algunos de mis amigos que son filósofos, pero tengo esta creencia de que si estás absolutamente seguro de ti mismo, hay algo mal. Sí, siempre deberías estar preguntándote, ¿realmente tengo razón? Siempre estás buscando la posibilidad, incluso cuando piensas que tienes razón. Quiero decir, hay muchas cosas que realmente creo que entiendo. Y considera el contrafactual. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si estoy equivocado? Considera la idea, y eso mismo te ayudará a entender si quieres seguir en ese camino o si realmente quieres ir y hablar sobre ello. Absolutamente, absolutamente. Pero la gente está interesada en hacer sus carreras con todo tipo de ideas tontas porque mucha gente no tiene muy quiero decir, recuerdo a un estudiante que quería hacer una tesis sobre ¿qué era? La arquitectura de las bases militares. Se suponía que era, no participé en ese proyecto, pero dije, puedo entender por qué podría tener algún interés, pero no me parece un tema muy profundo. Es un tema esotérico. Para das we sin more en Bergefes can score and step forward. Lente confunde alles. Esoteric does not mean it's profound. People mix that up. There can be esoteric questions you ask that are deep and profound. Puede haber preguntas esotéricas que plantees que sean profundas y significativas, pero también puede haber preguntas esotéricas que plantees que realmente no importan en el esquema más amplio de la estructura intelectual de nuestra comprensión del mundo. Y ya sabes, está bien, si quieres hacer eso, tal vez surja algo en tu investigación intelectual que resulte ser profundamente, ya sabes, significativo. Y no estoy en contra de ello, pero creo que hay una diferencia entre la trivia esotérica y algo que parece esotérico, pero tiene un significado profundo y consecuencias para un mayor conocimiento y comprensión. Y hay un punto que hacer aquí para un estudio preliminar, o simplemente hacer esa pregunta para que el estudiante descubra aún más por qué es importante. Ted, realmente disfruté mucho esta conversación. Hemos llegado a la marca de 1 hora y espero que podamos hablar de nuevo, porque este problema... Yo estaré encantado, Wesneth. Este problema de la academia es realmente importante en este momento. Es un problema serio y empeora en todas partes. Empeora en Alemania, empeora en Europa del Este. No sé sobre Rusia y los BRICS. Creo que fuera de Occidente, en realidad, podríamos tener algo de esperanza. Pero en Occidente está empeorando. Me estoy quedando sin juntas de las que dimitir, sin embargo. Eres libre. Soy libre. Disfruta de la libertad y volveremos a hablar. Ted, si la gente quiere seguir tus escritos, ¿todavía publicas en algún lugar regularmente donde la gente pueda suscribirse? He estado básicamente escribiendo. He hecho un par de cosas cortas para el Instituto Quincy. Tienen Statecraft Responsable. Hice un par de cosas para ellos, pero me he estado concentrando principalmente en prepararme para podcasts, para ser honesto contigo, porque he descubierto que, para mi gran sorpresa, esta es una declaración honesta que estoy haciendo. Para mi gran sorpresa, la gente está interesada en lo que tengo que decir.
De hecho, cuando me escribiste dije, no estoy seguro de tener mucho que decir. Creo que tienes esas comunicaciones de mí. Así que ya sabes, son otras personas. Solo estoy tratando de ser útil. Me alegra saber que la gente está interesada en estos temas porque son muy importantes en lo que a mí respecta. Pero ya sabes, no tengo un medio para eso. ¿Qué voy a escribir para una revista educativa donde lo lean 5 personas más? Substack. Publish your Es own mejor Substack. hablar. Publish yourself Substack. and make it Publica clear tu that propio this is your opinion, Substack, this is your públicate a ti analysis, mismo and y let deja people claro do que esta as es tu they want. opinión, que este es tu análisis, Way y luego deja que la gente by the way, elija si lo quiere o no. you know, Y esa es una forma de avanzar también. the one thing Y por that cierto, in gaming sabes, sigo repitiendo esto, pero lo único que ser gay me enseñó es que no decirlo a los demás no lo mejora. So Así que, al dejar que otros sepan que estamos ahí, que no estamos de acuerdo y que no estamos bien con la ola que nos está envolviendo, eso ayuda un poco, poco a poco. that helps a little bit. Gracias por tu honestidad intelectual. Gracias por tu tiempo, Ted Thank you Postol. for your intellectual honesty. Thank you for your time, Ted Postol. I look forward to talking. Espero con interés volver a hablar si decides desperdiciar otra hora conmigo. Lo haremos. Lo haremos. ¿De acuerdo? We will. Muchas gracias. Adiós. Thanks a lot. Bye bye. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.